hermanos, hoy el tema del Evangelio habla de la fe. La fe puede ser fe humana. Por ejemplo, yo tengo fe en mi madre. Mi madre me dice, es verdad, una confianza 100% en mamá. Yo he visto, mamá nunca me ha engañado, siempre me ha ayudado. Pues yo, confianza grande, fe grande. Fe humana, porque se ha visto, se ha probado. Pero la fe en Dios, no ha visto. Fe divina, sobrenatural. La fe es una gracia, como una luz. Creo. Pero ¿cómo se ven? Hay muchas formas. Sobrino mío, pequeño, confesar, se casó civil. Un viaje con la mujer a Roma, Italia. Después de Italia el barco a Grecia, luego el barco a Turquía. Cosas de historia de los cristianos, de Turquía, donde ha vivido la Virgen. Y San Juan de Obvio, Éfeso. Dios, bueno, la fe, una fuerza, una atracción. Ha venido que contento. Ahora, todos los días, está rezando el rosario. Encontró la fe en el viaje, ese contacto con cosas que antes habían olvidado los apóstoles, la Virgen. Otros, pues, escucharon una predicación de todo aquí. Creo, lo ha leído el Evangelio. Al ver lo que hace Jesús, ayudaba, consolaba. La madre que se murió, levántase a la madre, ofrece, pobre, compartía con todo, viendo. Qué bueno eso. No hay otra persona igual que esto, es imposible. Se siente atraído, seducido en encuentro con Jesús, a la amistad con Jesús. Me gustaría ser amigo de Jesús, porque Jesús a sus amigos les ayuda, siempre los guía, los ilumina y los salva cuando se muere. Entonces, tuve una amistad. Pero la fe hace falta vivirla. Yo tengo fe, pero después no va a misa. Va a misa porque Jesús dio pan y le dio a los apóstoles. Toma, comed. Y esto es mi cuerpo. Los apóstoles, creo, porque eso no engaña. Eso no dice mentira, es palabra de Dios. Después, eso fue vino. Esta es mi sangre, que después en la cruz, cuando ya ves, nosotros hacer igual, esto hasta el fin del mundo. Estamos haciendo la misa, que cumplir lo que dijo Jesús. Yo puedo pan, yo puedo vino, yo porque yo, igual que eso él y los 12 apóstoles, yo soy él
ir por todo el mundo, enseñar a todas las personas, bautizando en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Con la mano, no, puede hacer lo mismo que hacía Jesús. Es un sacramento, o la ordenación igual era el bautismo. Cuando nosotros pensamos, la iglesia, sí, grande, no, eso es templo. Iglesia, que la iglesia es la unión de todos, estamos unidos, porque todos fuimos bautizados. Al bautizar recibimos el Espíritu Santo con una luz, y todos estamos dentro de esa luz, unidos por la fe en Jesús y haber recibido el Espíritu Santo. Y eso es la iglesia. Cuando dice la iglesia está mal, y hace mal, pues, como una piedra de la iglesia está obrando mal. Pero hay que pensar que las personas, hombres y mujeres, somos débiles, fallamos, nos equivocamos, somos humanos, porque yo me equivoco y fallo, los demás igual. Hay que perdonarnos, entendernos, aceptarnos. Dios le perdona siempre, porque Dios ama siempre. Y esto hizo una promesa. La persona que cree en mí, yo cuando muera le resucitará y va al cielo. Yo creo en la promesa de Jesús. Por lo tanto, yo procuro vivir en la fe. ¿Cómo? Pues cumpliendo los mandamientos. No hacer daño, no matar, no engañar, no robar, por el camino que lleva al encuentro con Jesús. Es difícil, porque hay un momento de la vida, hoy pues muy bien. Mañana, ayer me llamaba un profesor de la situación en Vigo, para decirme que un cáncer. Bueno, voy a ayudar esto, tú, porque confianza en Dios, te ama. Tú conoces personas con cáncer que se han curado, tú no. Pero por encima de todo, tú permaneces fiel a Jesús, confiando en Jesús, hablando con Jesús, pidiendo a Jesús, porque la fuerza para perseverar cuando estamos sufriendo es la mitad de Jesús. Entonces, ahora, en los momentos desanima, la fe es débil. Otra cosa, hoy, muy bien, mañana, todas las personas iguales. Pero, aunque nos desanimemos, nunca perdamos la confianza que Dios sigue amando. Aunque hagamos pecado, Dios continúa amando. Pero tenemos que vivir cumpliendo el mandato de Jesús. En fe, hemos recibido la fe, yo creo. Pero estamos un poco oscuro, porque tú has estudiado poco, has leído poco. Entonces necesitamos escuchar. Vamos a misa. Y el sacerdote habla y yo, ¿qué dice? Si el sacerdote para los sordos no importa. Eso es palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre vale mucho. Hay que comprenderla, aceptarla y vivirla. Después, cuando la misa termina, salimos, somos un deseo de a los demás la importancia de la amistad de Jesús, ayudando, aconsejando, enseñando. Después también leyendo
evangelio, que es la vida de Jesús. Claro, solo frase muy difícil, pues yo con mucha paciencia, esa frase la fui cambiando, haciéndola fácil, tranquilo. Solo, sí, vamos a comprar, cuando va a la casa, no, es para que tú lo leas todos los días un poco, para profundizar cada vez más el conocimiento de Jesús. Tú lo captas. No vale, es para leerlo. Y después, ahora, cuando hay momentos de enfermedad, una muerte, cosas, Señor, por favor, aumenta mi fe. Ayúdame para que mi fe sea fuerte y yo persevere fiel a tu amistad. Es muy importante en la vida cristiana. Entonces estamos fuertes, salimos y ayudamos. Somos testigos. Ella ayuda mucho. ¿Por qué? Porque ella es amiga de Jesús. Ella ama a Jesús, quiere comunicar a todos el mismo amor de Jesús. Nosotros, al salir de la misa, tenemos Jesús en la comunión. Jesús dice, a los apóstoles, yo muero y me voy al cielo. Pero no te preocupes, yo me quedaré con vosotros siempre. ¿Cómo? ¿Te vas? ¿Te quedas? No. Pan, esto es mi cuerpo. Aquí está siempre. Este es lo que ha venido para ayudarte, para fortalecerte, para consolarte, para perdonarte. No le interesaron con eso. Pues esto, no están viviendo la fe. No viven la fe. Tú me sabes sola, yo me hundo. Para yo perseverar fiel, necesito orar, comulgar y profundizar en el conocimiento de la vida de Jesús en el Evangelio. Por el cual bien, palabras, así, está fácil todo. Y eso es el Evangelio de hoy. Vamos a pedir a Jesús, Señor, aumenta mi fe. Yo creo, pero muchas veces, por ejemplo, yo veo ahora en Italia barcos de jóvenes negros con agua. No, porque Dios ha mandado a ahogarse. No, Dios puede salvarlo. Bueno, usted no sabe. Dios siempre sabe más, puede más. ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios la permitió sordo y aquel oyente. ¿Por qué? Dios solo, bueno, conforme. Si tú me amas, voy a trabajar. Yo quiero amarte a ti, corresponder a tu amor. Y la vida espiritual es una correspondencia al amor de Jesús. Pero hay que conocer a Jesús como escuchándolo. Cuando tú vas a la misa de oyente, no hay sacerdote, no importa, sí importa. La palabra de Dios ha convertido muchos corazones. Cuando el sacerdote lo vive, lo siente y habla, contagia. Yo me siento cambiado. Mi sobrino se fue a Turquía, transformado ahora, saliendo a misa siempre, rezando rosario, transformó. Dios nunca abandona a los que aman, pero nosotros tenemos que esforzarnos por ser fiel a nuestra fe. Yo creo, usted no cree. Pero tenemos que amar a todos, amar a todos. A mí ahora ha venido y me preguntó, oye, mucho dice, gay, ¿cómo se dice? Gay. Bueno, pero ahora no.
a comulgar. Fue a comulgar. El cura no le dio la comunión. ¿Por qué? Y tú preguntar al cura, yo no sé. A lo mejor él ha hecho, necesita confesarse. Si no se confiesa, no puede comulgar. Lo mismo, ese no es que no. Pero si él hace por una mujer, no puede comulgar. Necesita también confesarse y no puede comulgar. Es lo mismo para todos. No, si obra mal, necesita confesar. No comulgar. No puede, sí puede comulgar. Pero siempre que en el momento no tenga pecado, esté limpio de pecado, entonces puede encontrarse con Jesús. Entonces nosotros no podemos jugar, porque el cura no da la comunión. Yo no sé, te preguntan a tu cura, pero yo no sé qué, pregunta a qué cura, él te explicará, El cura no explicará cosas de la confesión, no se pueden decir, Así que todos saben que Dios ama a todos, ama a los cristianos y ama a los homosexuales. Dios lo ama, sí, a las lesbianas, como no, Dios las ama, débiles, pasó mala suerte, cosas en su vida, Dios lo sabe, yo no, yo la amo. Si necesita ayuda, tú viste ahora en la televisión, todos los días a las 3, entre todos, como estaba ayudando al pobre, al enfermo, una chica joven, trabajo, bailarina, se enfermó, le cortaron las manos, le cortaron los pies. Fue todo a la verdad. Necesita 106.000 euros para poner manos y los pies nuevos. No tiene. Feliz, llorando. Yo me emocioné. Porque eso es pasar haciéndole bien, igual que hizo Jesús. Es lo mismo, uno que está llorando, consolarlo, aquel que está triste, alegrar, o aquel que está solo, acompañarlo, o aquel que tiene hambre, darle de comer. Porque todos somos hermanos, y la fe me obliga a mí a obrar de acuerdo con lo que hizo Jesús. Gracias sea.